Pero algunos estados sí pasaron de color amarillo a color naranja de nueva cuenta. Uno de ellos es el estado de Guerrero. Está en la línea de Despierta y se lo agradecemos mucho el gobernador de ese estado, Héctor Astudillo. ¿Cómo le va, gobernador? Qué gusto saludarlo de nuevo. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. A saludarte a ti, también a Enrique Campos. Muchas gracias. Gracias, gobernador. Igualmente, pues, ¿qué pasó? ¿Hubo algo malo o es simplemente lo que puede estar pasando en diferentes estados del país? Le pregunto si hubo algo mal porque hace algunos días transmitíamos la apertura, por ejemplo, de los bares en lugares como Acapulco. Pues mira, yo creo que se han hecho muchas cosas y en hacer estas muchas cosas yo creo que hay lugares que se deben cuidar más, como el caso de los bares, todos los lugares cerrados, y especialmente Acapulco, Iztapas y Guatanejo, Tasco, que son lugares con mucho atractivo turístico. Pues tenemos muchas visitas fundamentalmente los fines de semana. Hemos tenido, hay que decirlo, buen turismo, o sea, hay mucho turismo que ha venido a Guerrero, y esto sin duda con la reactivación siempre se entendió que iba a haber un problema. Nosotros hicimos mucho trabajo, muchas acciones en las playas, en las calles, en los mercados, reconvertimos hospitales, ampliamos camas, con el propósito pues de atender a todas las personas que se podrían estar contagiando. Lamentablemente, los datos, y el país así lo marca, tú acabas de mostrar el mapa, pues se volvió a pintar de naranja. Y nosotros que estábamos en amarillo, pues regresamos a naranja. Para nosotros es muy complicado, porque el estado de Guerrero vive mucho del turismo. Claro. Y entonces el entrar un semáforo el día de hoy, cuando está empezando una semana, que para nosotros es la mejor semana antes de diciembre, porque ya no hay una semana como esta, que es casi toda la semana que hay reservaciones, que hay pues notablemente la llegada de mucho turismo, es muy complejo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es correr unos días más el semáforo amarillo y aplicar una serie de medidas restrictivas de supervisión para que en todos aquellos lugares donde sí puede haber contagio, como bares cerrados, como centros nocturnos cerrados, como restaurantes y todo esto, hay que regularlos más para intentar que salgamos esta semana y que a partir de la próxima semana apliquemos otros números del semáforo naranja, en el que ya estamos, pero que considerando la circunstancia económica de Guerrero que está relacionada con el turismo en esta semana tan importante, septembrina, vamos a corrernos una semana y a partir del próximo lunes tendremos otros controles con otros datos. Gobernador, buenos días. Entonces, el problema por este repunte de los contagios básicamente se da en zonas turísticas, Acapulco, Tasco, a diferencia de otras ciudades, pienso en Chilpancingo, en Iguala o incluso en las zonas serranas, ¿ahí no es tanto el problema por este repunte? En las principales ciudades es donde se da el repunte. Uno de ellos, por supuesto, por su dimensión, por la cantidad de visitas que tiene, es Acapulco. También lo es en Iztapas y Guatanejo, que tiene fundamentalmente turismo del Bajío. Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, también ahí es notable el crecimiento. También lo es en Chilpancingo, que es la capital del estado, en donde concurren muchas personas de diversas partes del estado. Es en estos lugares donde fundamentalmente está. Ahora, ha habido una disminución notable de fallecimientos, eso es una realidad. Creo que hay un entrenamiento, por decirlo así, de los médicos, toda la gente que está en el sistema de salud, los médicos privados, creo que ya están más diestros en el manejo de la pandemia, y entonces está ocasionándose que aun cuando hay contagios, ¿verdad?, la gente no está falleciendo en las cantidades como lo estuvo especialmente en los meses hasta junio, que yo creo que fue el mes más duro, más contundente en el número de fallecimientos, pero los contagios siguen. O sea, hay menos fallecimientos, pero los contagios están a la alza. ¿Cuál es la muestra? Pues hay que ver el mapa, cómo se tornó de naranja cuando ya muchos estábamos en semáforo amarillo. Yo creo que es un problema nacional, yo creo que tenemos que insistir mucho en que las familias, las personas, hay que cuidar mucho a los adultos mayores, siguen siendo el principal, diríamos, núcleo donde hay fallecimientos, y yo creo que el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales tenemos que seguir haciendo muchas cosas para crear conciencia de la participación de un ciudadano o de una ciudadana que tenga que ponerse un cubrebocas, tenga que guardar sana distancia, tenga que cuidar a su familia y cuando tenga un síntoma tiene que separarse. Gobernador, hemos puesto filtros decía en las usted, playas. disculpe Sí, que lo adelante.
Sí. Adelante, Denis. Decía usted la importancia del turismo, desde luego, en Acapulco, en Ixtapa, en Taxco. Incluso en el momento más álgido de la pandemia, veíamos a gente llegando a Acapulco a pasar la cuarentena allá, gente que tenía la posibilidad y la fortuna incluso de hacerlo. Desde que se reabrieron los vuelos comerciales, desde que empezó la nueva normalidad, es difícil, porque así lo hemos constatado en Despierta, conseguir un boleto de avión, por ejemplo, para llegar a Acapulco. Hemos visto las carreteras en las casetas llenísimas los domingos o los viernes. Así que de todas formas la gente seguirá yendo a Acapulco, seguirá yendo a Ixtapa, seguirá yendo a Taxco. ¿Cuál es la recomendación para quienes van pues a despejarse un poco de la cotidianeidad en su ciudad hacia las ciudades en Acapulco y que en gran medida han aumentado los contagios? ¿Seguirá pasando? Incentivamos desde luego el turismo, pero ¿cuál es la recomendación? Bueno, la recomendación es la cooperación para cuidarse. Yo creo que el uso del cubrebocas es fundamental. Observamos que muchas veces cuando llega el turismo, cuando los observamos que se bajan del carro, se bajan del camión, pues no traen cubrebocas, no guardan sana distancia, se van a la playa con toda la familia, y todo esto nos ha generado a nosotros todo un problema manejarlo, porque no es lo mismo cerrar las playas que abrir las playas y estar tratando de controlar a los que llegan a las playas. Entonces, yo lo que creo es que van a seguir llegando, efectivamente, el turismo sí va a seguir llegando. Somos un polo atractivo porque estamos muy cerca de la Ciudad de México, y si alguien no encuentra un boleto de avión puede venirse en carro y va a llegar en 3 horas y cuarto. Los centros, diríamos, neurálgicos de peligro son los bares donde van muchos jóvenes, y son, por supuesto, todos aquellos lugares donde se concentra la cercanía de las personas. Entonces necesitamos incrementar en Guerrero, pero también yo creo que en el país, porque el problema yo lo veo en el país también. Esto no quiere que me quite yo culpas, lo entiendo perfectamente cuál es mi responsabilidad, pero creo que no podemos caer en una circunstancia de relajamiento, porque Gobernador, la pandemia está alrededor de nosotros. ¿ya tienen una idea de cuántos negocios han cerrado definitivamente que no podrán reabrir como parte de esta crisis económica? Sí, nosotros calculamos que aquí solamente en Guerrero, alrededor de 5,000 negocios no van a volver a abrir, negocios pequeños, restaurantes pequeños, y por supuesto hemos perdido alrededor de 20,000 empleos. Vaya cifras estas. Gobernador, gracias como siempre por su disposición. Buenos días. Muchísimas gracias, Daniel Enrique, gracias. Buen día.